Hola amigos, hoy vamos a ver uno de los amplificadores de válvulas más grandes, más poderosos que existen en el mercado de la alta fidelidad. No hablo del único, pero es uno de los más grandes que hay en el catálogo. Cuando hablo de grande no hablo en este caso de potencia, hablo de tamaño y de peso. Estamos hablando del fabricante Light Magnetic, aquí lo tenéis. El modelo L es el LM2191A Plus. Amplificador trabajando en clase A de un solo extremo o single endel como se suele llamar. Amplificador con construcción doble monofónico, aspecto muy industrial, con un refinamiento especial, pero tiene un aspecto bastante industrial. Como ya os digo, su peso son 70 kilos, ni más ni menos. Trabajar con estos aparatos es realmente una odisea, porque cuando se tiene en nuestra sala, en nuestro salón, en una zona donde está apoyado en el suelo, bueno, él está callado, no dice nada, pero cuando hay que subirlo a un banco de trabajo, tenemos que voltearlo, manejar 70 kilos sin que sufra un solo arañazo es realmente una odisea. Reparar esto para mí es relativamente fácil, es un trabajo que me encanta, pero hay que pensar que manejar esto en un banco de trabajo es muy complicado. Bueno, este amplificador, como hoy está tan de moda ver las especificaciones técnicas, como yo le digo, este amplificador no tiene especificaciones técnicas de libro. De libro me refiero a muchos ceros, para que me entendáis. Cuando hablamos, por ejemplo, de distorsión armónica, hoy día no hemos acostumbrado a ver muchos ceros en la distorsión armónica o en el factor THD. Como yo he dicho en muchos vídeos, el que tenga unas especificaciones de libro, un elemento de sonido, no garantiza que ese sonido realmente nos guste o nos agrade. El oído y el cerebro son elementos muy complejos. Cada persona percibe el sonido de una forma muy distinta, pero sí es cierto que cuando hablamos de sonido generado por válvulas, casi al 90% de los oyentes o personas que le gustan oír música, realmente este sonido es muy cálido y muy placentero. Por eso os digo que no tengáis en cuenta a pie juntilla todo lo que dice un manual o unas especificaciones técnicas, porque cuando hablamos de muchos ceros, la mayoría de las personas creen que por tener muchos ceros ese sonido va a ser mejor. Yo no estoy de acuerdo con eso. Este amplificador, por ejemplo, tiene el 1% de distorsión armónica. El 1%. Eso hoy día, pensar en esa cantidad es una locura. Pero en cambio, cuando te sientas en la sala y colocas un CD, en este caso el elemento físico que yo suelo utilizar, te sientas en la sala con unas buenas cajas y la música empieza a fluir, realmente te cambia la cara. Te cambia la cara, me refiero a la sensación de placer que te produce oír esa pieza musical. Y estamos hablando del 1%. A mí nadie me asegura que este amplificador
Os pongo un ejemplo, si tuviese el 0,0001% de distorsión, igual la sensación placentera no sería la misma. Por lo tanto, no dejaros de llevar por tanto cero, porque eso no garantiza que realmente el sonido te agrade. Bueno, dicho esto, seguimos con las especificaciones técnicas. Este amplificador trabaja en clase A de un solo extremo o single endel. El año de fabricación creo recordar que anda por el 2017 aproximadamente. Utiliza, como veis, válvulas bastante grandes. Tenemos la SC83, la 12AX7, que son las mismas, la válvula Pentodo, la 310, como controlador de tensión. Tenemos la 310, perdón, la 300B, disculpadme. Es un triodo mítico en la historia de las válvulas. Y después en el paso final o etapa de potencia tenemos la 845, que es un triodo de caldeo directo. Relación señal-ruido 87 decibelios. Es un tanto por ciento muy normal. Sensibilidad de entrada aproximadamente 230, entre 200 y 230 milivoltios. Respuesta de frecuencia más o menos se ajusta a casi todo o la mayoría de los amplificadores a válvula. Estamos hablando en torno a los 15 Hz a 35 kHz. Genera una potencia de 24 vatios. Relación tamaño, peso, potencia, hay una diferencia abismal. Pero bueno, esto se tiene por capricho, independientemente que te guste las válvulas. Tener un amplificador tan grande, tan poderoso, realmente eso son gustos personales. Y todo, como yo digo, en este mundo todo es respetable, cada uno se gasta el dinero como quiere y nadie tiene que criticar a nadie porque se gaste más o menos en un aparato de música. Todo, sinceramente, todo es respetable. Ojalá todo el mundo tuviese bastante dinero en su billetera para poderse comprar y disfrutar estos aparatos que son realmente algo especiales y excepcionales. Bueno, ahora en el vídeo vamos a desmontarlo, vamos a ver su interior, vamos a hablar de las válvulas, algo de la historia de las válvulas que monta. Y bueno, la percepción después de oír este amplificador en la sala de audición, hacerle pruebas de medición. Yo realizo muchas pruebas de medición. Tengo bastante aparato en el taller para realizar multitud de pruebas, pero bueno, estas pruebas me las quedo para mí. No suelo publicarlas, pero casi todos los aparatos que entran al taller, sobre todo los de gama muy alta, le hago pruebas de muchos tipos y realmente esas pruebas son muy fieles a lo que dice el fabricante y realmente se ajustan a esos parámetros. Como estaba diciendo, este amplificador, cuando lo oyes, siente la grandeza del sonido. No estamos hablando en potencia. Cuando hablamos de amplificación a válvula, no buscamos grandes potencias, buscamos un sonido mágico y especial. Eso es lo que brinda la amplificación a válvula. Esperar que un amplificador te mueva, como yo digo, el estómago de la potencia o la presión sonora, eso no vais a conseguirlo. Lo que sí sentimos un
un sonido muy placentero, es un sonido muy cálido, con mucho aire. Estos amplificadores, lo bueno que tiene que tienen una sensación de espacio muy grande. Parece que estás en un concierto, en un teatro, y realmente oír estas máquinas, sinceramente, es un placer para los oídos y los sentidos. Bueno, vamos a seguir con el vídeo, vamos a desmontarlo porque me pongo romántico hablando de estos maravillosos aparatos. Venga, seguimos con el vídeo. Bueno, pues vamos a ver detenidamente de qué se compone o cómo está compuesto este titánico amplificador. Os voy a mostrar distintos ángulos. Es enorme, tanto en peso y en tamaño. Aquí tenéis una vista detallada del amplificador. Fijaros, por ejemplo, este Macintosh, el MA7000, que es gigantesco, pues fijaros este, que casi el doble en altura. Bueno, como he dicho anteriormente, tiene un aspecto muy industrial, con multitudes de ajustes. Aquí tenemos en la parte superior, tenemos ajustes de vías, ajuste del balance de la tensión de filamento para eliminar el típico hum. Tenemos más controles de vías. En la parte trasera tenemos más controles de vías. Estos vías o ajustes actúan sobre las válvulas de potencia, y los ajustes delanteros, sobre todo, actúan sobre las válvulas triodo, las B300. Vamos a ver el frontal porque es muy interesante. Aquí tenemos un gran frontal de aluminio anodizado en color negro. Tenemos un selector para indicarnos el estado de polarización de las válvulas. Con este selector podemos seleccionar o verificar el ajuste de polarización tanto de las válvulas de potencia como de las válvulas, las B300. Aquí tenemos un indicador que nos indica cada pareja de válvulas. Después tenemos aquí, muy interesante, tenemos un potenciómetro de alta precisión para ajustar la tensión de polarización de forma muy suave, tanto de dos válvulas como las otras dos. Y los controles estos de arriba, estos realmente son controles de vía, pero digamos que estos de aquí actúan de forma muy precisa, y los ajustes que están alojados en el chasis realmente lo que ajusta es la tensión de polarización de forma abrupta, para que más o menos me entendáis. De aquí fijamos una polarización concreta y desde estos potenciómetros de precisión afinamos la polarización al máximo. Realmente estos aparatos dan mucho juego, podemos controlar todos los parámetros de funcionamiento. Una cosa muy curiosa es este búmetro. Es bastante hermoso, pero tiene un doble eje. Voy a subir el pelín el volumen. Aquí lo tenéis. Este búmetro es muy curioso porque en vez de tener dos medidores, en un solo medidor con una sola escala tenemos dos agujas,
unidas en el mismo plano vertical, pero cada una actúa sobre un canal. Es bastante curioso. Bueno, y los controles, que el resto de controles en este caso son muy básicos. Tenemos selección de entrada con 3 entradas, el volumen, tenemos para eliminar la retroiluminación, tenemos para conectarle, o tenemos la posibilidad de conectarle un preamplificador en la parte trasera, y bueno, esto de aquí es para la realimentación. Básicamente es un amplificador muy sencillo de manejar, muy hermoso en tamaño, no tanto en potencia, pero realmente es una pieza bastante hermosa. Vamos a hablar de las válvulas, que son muy curiosas. Aquí tenemos dos válvulas, la SC83 o la 12AX7. Estas válvulas, junto con estas, están polarizadas en circuito cascodo. Los diseños, sobre todo asiáticos, tienen la primera etapa de preamplificación, la tienen configurada en el tipo cascodo. Esta válvula, junto con esta es una 310, están polarizadas, ya os digo, en circuito cascodo. Este sería el primer paso: regulador, amplificador. Aquí tenemos una caperuza de porcelana. Esto es para conectar el ánodo de la válvula. Normalmente estas válvulas no tienen nada en la parte exterior, pero esta en concreto, o algunas válvulas de aquella época, tenían una caperuza que conectaba el ánodo de la válvula. Bueno, esta válvula es muy curiosa, es bastante antigua. Esto data, la patente creo recordar que era 1930 y algo cuando se inventó esta válvula. Esta válvula antiguamente se usaba para telefonía, sobre todo en amplificadores de tensión de alta frecuencia. Esta válvula, lo bueno que tiene es su baja impedancia de ánodo. Esta válvula creo recordar que ronda los 500 ohmios en la impedancia de ánodo. Por lo tanto, es muy buena para atacar el siguiente paso, que es la válvula driver o válvula de ataque, lo podemos llamar de esta forma, que es la que entrega la señal a la válvula de potencia. La válvula, la B300, es un triodo de caldeo directo muy icónico en el mundo de las válvulas. Esta válvula se patentó en 1938 y estaba concebida para transmisiones de radio. Igual que la 845, es un triodo de alta potencia. Aquí lo tenéis, el tamaño. Triodo de alta potencia utilizado antiguamente como válvula de transmisión de radio. Todas estas válvulas que veis a día de hoy en los amplificadores, su trabajo inicial fueron realmente de uso militar para transmisiones. Después se fueron implementando en muchos aspectos de la vida, pero casi todas las válvulas que hoy día se ven en el mercado estaban concebidas o se fabricaron para transmisiones de radio, y después se empezó a utilizar como amplificadores de audio. Son válvulas que trabajan con alta frecuencia, son muy buenas para sonido porque tienen un rango dinámico y una respuesta de frecuencia bastante buena.
Aquí tenéis el gran bloque, fijaros, el gran bloque que aloja los dos transformadores. Este amplificador, como he comentado, es doble monofónico. Digamos que esto es un amplificador y esto es el otro. Tienen alimentaciones totalmente distintas. Solamente lo único que comparten es el chasis. El resto es totalmente independiente. Por lo tanto, la diafonía que puedan generar los amplificadores de válvula aquí prácticamente es cero. Los transformadores de alimentación están alojados aquí dentro. Esto es una carcasa de chapa de hierro con una chapa de aluminio de unos 6 milímetros de espesor, anodizado en color negro. Normalmente se alojan los transformadores aquí dentro para evitar vibraciones, ruido e interferencia magnética. Aquí normalmente esto es un dado o un habitáculo donde se sumerge el transformador y se cubre todo con una resina sintética. Antiguamente se usaba una especie de hormigón sintético, pero hoy día ya se está optando por resina sintética. Realmente, como veis, es un amplificador gigante. Muy buen sonido, realmente funciona muy bien. Te podrá gustar más el tamaño, te podrá gustar menos, pero no cabe la menor duda que funciona muy bien y tiene un sonido realmente mágico. Bueno, vamos a darle la vuelta, que no es nada fácil, y vemos, como dice mi amigo Francisco del Pozo, vamos a levantarle la falda y vamos a ver qué tiene en su interior. Bueno, pues aquí tenemos la parte interior que está colmada de elementos electrónicos. Como he repetido en la intro, este amplificador realmente es masivo porque lo lleva todo sobredimensionado. Es cierto que se podía reducir un poco el tamaño y el peso, pero ya os digo que esas son decisiones del fabricante y todo es respetable. Lo bueno de esto es que tiene un chasis muy grande. Hay personas que le encantan los aparatos grandes y la generación de calor del interior está muy repartida porque veis que hay bastante hueco en todo su habitáculo y eso favorece la disipación de calor. Bueno, aquí tenemos lo primero que se ve son los grandes zócalos de la válvula de potencia. Esto está hecho en porcelana, como la mayoría de los zócalos. Aquí tenemos, esto no es un condensador electrolítico, esto digamos es la parte trasera del búmetro que vemos en el frontal. Aquí tenemos todos los controles de precisión para el ajuste de vías. Bueno, como veis, todo el circuito está concebido totalmente a mano y con tecnología punto a punto. Tiene unos buenos materiales de una calidad muy aceptable. El cableado, la disposición del cableado está bastante bien. Es un amplificador que está bastante bien fabricado. Resistencias, todas son de film de carbón. No suelen utilizarse resistencias de film metálico. Me gusta mucho la filosofía de este fabricante porque más o menos compartimos el gusto por el diseño de los circuitos electrónicos. A mí realmente en todos mis diseños intento no colocar resistencia de film metálico. Siempre voy a optar
por fil de carbón y, si es posible, de carbón puro. Muchos dirán que la resistencia de fil de carbón o de carbón no son realmente precisas, pero esta resistencia, desde el punto de vista técnico y trabajando tantos años con estos circuitos, realmente nos prestan un sonido muy distinto, igual que los condensadores. Aquí tenemos unos condensadores de muy buena calidad. No es lo mismo usar un condensador de baja calidad que de buena calidad. Entramos en un debate muy complicado, pero la realidad es la realidad. Un buen condensador en una etapa de acoplo o desacoplo puede marcar la diferencia en el sonido final de un elemento amplificador. Bueno, vamos a ir terminando. Esto es el transformador masivo de adaptación de impedancia. Tanto tenemos uno en un canal como en el otro. Realmente, para ser transformador el single end de 24 vatios, tenemos un pilaje de láminas bastante generoso. Eso es muy bueno para los transformadores, porque un transformador de adaptador de impedancia, cuanto más grande sea el núcleo y el pilaje, mayor respuesta de frecuencia tendrá en las frecuencias bajas. Muy importante, este amplificador trabaja con una tensión de ánodo de 1000 voltios. La mayoría de los amplificadores que trabajan con válvula 845, la 805, todos necesitan una tensión de alimentación de aproximadamente 1000 voltios. Es una válvula muy grande y muy exigente, tanto en corriente como en tensión. De ahí su sonido que tiene nos da una sensación de gran amplitud. Esto es debido a las grandes placas que tiene. Eso ya podemos entrar en otro debate. La sonoridad que da una válvula pequeñita, por ejemplo, un pentodo de pequeñito no es lo mismo que un pentodo o un tetrodo de grandes placas. El sonido cambia y la sensación de espacio cambian según el tamaño de la válvula. Muchos queréis o podéis o queréis o no queréis comprenderlo, pero realmente hay muchos secretos que se esconden en las válvulas, que muchos fabricantes lo tienen en cuenta, y de ahí salen unos amplificadores realmente hermosos en cuanto a su sonido. Bueno, aquí tenemos dos grandes inductores que son, digamos, los choques de alimentación. Tenemos uno para cada canal. Esto es para filtrar la tensión continua. Estos amplificadores, al tener válvulas de caldeo directo, necesitan una alimentación muy estable y muy filtrada. De lo contrario, aparecen los no deseados ruidos de fondo, sobre todo el llamado hum. Aquí debajo no podemos verlo. Digamos que esto tiene 2 pisos. Justamente aquí dentro hay un bloque de 5 electrolíticos por un canal y 5 en otro canal, con una configuración. Por aquí lo podéis ver. Esto lleva configuración serie paralelo. ¿Para qué? Para poder adaptarse a la tensión de 1000 voltios que alimenta a las válvulas de potencia. Bueno, todo esto tiene un largo debate. Podríamos hablar horas de todos estos circuitos, de la magia de todos esos circuitos, pero no hay tiempo para más. Bueno, amigos, hasta la próxima.